Hola Jacqueline. Hola Jacqueline, ¿me escucha? Hola, profe. Sí, sí, lo escucho. Ah, vaya, pues. ¿Tiene puesto el No es uniforme? necesario tenerla. No, 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 Hola. no. No, la cámara. Ajá. No, solo para ver si tienen puesto el uniforme nomás. Ya vamos a poner la cámara. Ah, lo Que tengo puesto. quien no lo tenga puesto son 2 puntos menos en el examen que viene. Híjole. Ah, pues ya me lo voy a ir a poner. No, ya no se vale. Hola Javier. Francisco, ¿me escucha? Por Ah, lo visto no lo escucho, pues. no, no nos está escuchando. Le falta hacer algo en el teléfono. Vamos a mandarle un mensaje. Si lo estuviera lento, no pudiera escribir. Jacqueline, usted le hizo algo a su teléfono para escucharme. De una vez entró al audio. Solo le di el micrófono que estuviera activo. Y ya eso es lo que me permite escucharlo y que me escuche. Ujú. Vaya. De ahí, nada más. Solo permití el audio. Eso es lo que Ah, le di. No puede, Javier. no, no, él no nos está escuchando. Y nadie más ha entrado. No, solo ustedes dos. ¿Verdad que se ve borrosa la pantalla, Jacqueline? Un poco, pero no se distingue. Vaya, ya le vamos a hacer más. Ya le vamos a dar un zoom. Vale. Un zoom al zoom. Ujú. Se acaba de levantar, vaya, ya la. No, ¡Ah! no, ya hace rato. Vaya, pues. Ya Ahora, comí, ya hice limpieza de todo. vaya, pues. Ahí se ha conectado alguien que dice LG K40. Regálenos el nombre para saber quién se ha conectado, porque no sé quién es LG K40. ¿Quién es LG K40? Por favor, regálenos el nombre para identificarnos. Y no nos está escuchando tampoco, vamos a ver. Conectar con el audio, dice. ¿Y quién será él? No, no sabe quién es. Ni idea, Ninguna vez se profe. han conectado por Zoom. Nunca. Ningún profesor. No. Solo Ernicenio nos está dando clases, pero por una que se llama MEP, Ah, Meet. MEP, vaya. De ahí nadie más. Mm, Primera vez. ahorita vamos a ver quién es el GK40, la vamos a preguntar.
Bueno, como usted me va a escuchar, usted le va a dar la clase, porque los otros dos no me escuchan. No escucho. No, ya le mandé a Francisco cómo activarlo, pero veo que no nos está escuchando todavía. Y ese otro. A saber quién es, ahí le acabo de mandar que tiene que permitir el audio en el teléfono. Y le quiero mandar las imágenes para que lo pueda hacer, pero no sé quién es. No me dice quién es. Ah, ya nos apareció ahí. Ajá. La persona que aparece con el nombre del GK40, ¿quién es? Por favor, identifíquese para saber quién se ha conectado. Y si nos está escuchando, ¿verdad? Prenda el micrófono. Ah, el GK40, o cámbiese el nombre o active el micrófono y díganos quién es para saber quién se ha conectado, por favor. Y Javier al parecer no, pues ahí está Javier ya también. Ajá. Va, entonces solo tenemos conectado tres, Jacqueline, Javier y no sé quién es el GK40. Enciende el audio, Javier. Ah, William dice, vaya, vaya, hoy sí. Entonces solo habemos William, Jacqueline y Francisco. Vamos a esperar un minuto más y si no, pues solo con ustedes tres vamos a hacer la clase. Por ahí yo sé que la pantalla se está viendo un poco borrosa. Ya cuando comencemos le vamos a hacer un zoom a la pantalla para que ustedes puedan, aunque sea un poquito ver, porque no sé por qué razón se ve de esa manera un poco fea. Pero ya cuando comencemos le vamos a hacer un zoom para que alcancen a ver un poco. Ahí está conectando también Arnulfo. Y al parecer Arnulfo tampoco nos escucha. Francisco, ¿me escucha? ¿Será que le puede mandar las imágenes que le mandé a Arnulfo? Porque él no nos está escuchando. Vale, gracias Javier. Mándeselas ahí a Arnulfo, porfa. Ah, ya estuvo, ya estuvo. Hola Arnulfo, sí nos está escuchando, ¿verdad? Vaya, gracias, gracias. Ya nos escucha Arnulfo, Francisco, gracias. Vaya, quizás vamos a comenzar con con los cuatro que estamos, porque ya son las 9:13. Así que si alguien más se conecta, pues ahí lo vamos a ir agregando. Antes de comenzar, comentarles o pedirles de favor a las personas que están pendientes con tareas que por favor se pongan al día. No sean ustedes con el pensamiento, no estén ustedes por favor con el pensamiento de otras personas. Yo he escuchado comentarios por ahí que más que todo con primer año, que ellos están llegando al instituto, acaban de llegar y pues van con un pensamiento todavía de tercer ciclo. Por ahí he escuchado algunos comentarios y dicen, no, sí, el ministerio nos va a pasar, nos tiene que pasar el ministerio. No, pero no esperen ustedes, yo no sé de dónde se han sacado eso, pero muchos están con la idea de que no, aunque no hagan nada, no trabajen, que el ministerio los tiene que pasar. ¿De dónde se han sacado eso? Yo no sé, yo al menos no he escuchado eso. Así que, por favor, si hay personas que no han entregado tareas, por favor pónganse al día, no estén ustedes con ese pensamiento de que no, si nos van a pasar. Entonces, la idea no es que les regalen, digamos, el año, sino más bien que algo aprendamos y que nos lo ganemos con un poquito de trabajo. Así que por favor hacerles ese llamado a las personas que deben tareas. La, el trabajo del módulo no está pesado. Si ustedes se fijan, hasta el director nos ha pedido que trabajemos una semana sí, una semana no los módulos, para que ustedes no sientan tampoco demasiado saturados. Yo sé que tienen muchas más materias. De hecho, esta semana no tenemos actividad en el módulo,
Simplemente pasé la clase para este día porque el día viernes dijo, parece que Rommel me comentó que tenían examen con señor Lilian. Entonces yo decidí pasar la clase para este día, pero para esta semana no hay trabajo, absolutamente nada. Solo van a tener trabajo aquellas personas que van un poco retrasadas. Bueno, la entrega de la tarea está programada para el viernes, pero eso fue trabajo de la semana pasada. Así que solamente comentarles eso. Por ahí en el ejemplo que yo les subí en un video, yo hacía el proceso para subnetear una red y era una red clase C. Entonces ahora yo voy a resolver dos ejemplos más utilizando una A y una B para que ustedes tengan un poco, que les quede un poco más claro y puedan realizar los dos ejercicios que tienen que presentar el día miércoles. Así que yo sé que la pantalla se ve un poco borrosa, no sé por qué razón, ya le hice una y mil cosas a la aplicación, a la computadora y no logro que eso se me solucione. Y lastimosamente no tengo otra computadora a la mano, entonces lo que voy a hacer es hacerle un zoom para que aunque sea un poco puedan ver. De todas maneras la clase está quedando grabada. Yo la estoy grabando con una aplicación que se llama OBS y la resolución queda bastante buena. Así que yo les voy a subir la clase después para que ustedes se vayan guiando para que puedan hacer la tarea. Así que todo lo que estamos hablando está quedando grabado, así que tenga cuidado porque puede ser utilizado en su contra después. Así que broma, vamos a comenzar. Voy a abrir Word. Yo creo que hablar un poco de la teoría como que está bastante de más. Ya ustedes tienen por ahí algunos documentos que dicen que el subneteo simplemente es una técnica que sirve para dividir una red física. La red física es la que nos proporciona, por decirles algo claro me ha proporcionado el servicio de Internet y en mi modem ya viene configurada una IP de red. Entonces esa IP es la que nosotros llamamos una IP física. Entonces esa IP física lo que podemos hacer es partirla en subredes en el caso de que sea, digamos, querramos conectar una empresa, querramos distribuir internet a una empresa, entonces la partimos esa red física, la partimos en redes lógicas, en pequeñas redes para que el tráfico de paquetes sea mucho más viable y accesible. Entonces simplemente es una técnica para partir en subredes más pequeñas una red grande. Entonces vamos a realizar ahora dos ejercicios donde vamos a utilizar una red clase A y una red clase B. Comentarles que esta parte de las redes, de hecho en sí las redes son un tema bastante complejo. Como decimos a buen salvadoreño, tiene exageradamente mucha tela que cortar. De hecho existe la ingeniería en redes. Imagínense 5 años, ingeniería en redes. Es bien extensa, tiene sus partes bien complejas y nosotros acá lo que estamos viendo, como decimos a buen salvadoreño también, solo lo estamos viendo por encimita, como decimos, solamente conociendo la parte así bien práctica, bien fácil, pero esto de las redes, híjole, tiene mucha tela que cortar, es bastante complejo, pero nosotros estamos aprendiendo nada más un poquito. De hecho, el bachillerato de ustedes no es de redes, es sobre software, pero también tenemos que ver un poquito de cada cosa. Entonces no es la idea meternos demasiado en esto, porque el tiempo es bastante poco lo que tenemos y no es la especialidad tampoco de ustedes. También hacer el comentario que existen dos tipos de redes. Existen dos tipos de IP. Existe la IP con clase y existe la IP sin clase. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes se ponen a escudriñar en internet o agarran un libro y comienzan a buscar ejemplos sobre subneteo, de repente puede ser que a ustedes les aparezca alguna IP y tenga prefijo 10, tenga prefijo 11. Y para ese tipo de IP, cuando una IP tiene prefijo 8, 16 o 24, se dice que son IP con clase, ya tienen una clase determinada. Prefijo 8 es clase A, prefijo 16 es clase B y prefijo 24 es clase C. Entonces, cuando tiene prefijo 8, 16 o 24, se dice que la IP tiene clase. Cuando tiene un prefijo distinto de 8, distinto de 16 y distinto de 24, se dice que la IP no tiene una clase determinada. Cuando es un prefijo distinto de 8, 16 y 24,
se sigue un proceso distinto al que hemos visto en el ejemplo anterior y todo lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, en este módulo no nos vamos a meter con las clases que no tengan un prefijo 8, 16 y 24 para la parte completa del subneteo. Así que los ejemplos que yo voy a resolver, los ejercicios que yo les he colocado en la guía, cabal llevan si es o un prefijo 8 o un prefijo 16 o un prefijo 24 para que los ejemplos que yo les voy a dar se adapten a los ejercicios que tienen en la guía. Así que no nos vamos a meter en eso de las IP que no tienen clases porque sería quizás confundirnos un poco. Así que nos vamos a quedar hasta ahí. Por eso hago el comentario porque de repente van a hallar problemas en internet un poco distintos, donde ya no tiene prefijo ni 8, ni 16, ni 24. Y ahí es otro proceso. Así que no nos vamos a ir por ese lado. Así que voy a resolver el primer ejercicio y le voy a colocar por acá el enunciado y vamos a decir que dada la clase 111.0.0.0.0 prefijo 8, voy a hacer un poco más grande la letra para que veamos. Me están dando esa IP y la empresa que me está solicitando mis servicios me dice que necesita 5 subredes para la empresa. Y entonces acá es donde yo comienzo a trabajar. Lo único que me da a mí la empresa es esto, me da la IP que le proporciona a su proveedor y lo que ella necesita son 5 subredes. Entonces yo comienzo acá a trabajar, teniendo la IP yo comienzo a trabajar. El subneteo es un tanto complejo, pero a medida que nosotros vamos practicando esta parte, después como que se nos va haciendo mucho más fácil, como cualquier otra materia, como cualquier otra cosa que nosotros lo hagamos frecuentemente, se nos va quedando de manera ahí mecánica, ya después no nos cuesta hacerlo. Para que no nos cueste, vamos a dividir todo esto en 5 pasos. Otras personas lo hacen en 6 pasos. Sacan la máscara de red aparte, luego clasifican a qué clase pertenece y toda la cuestión. Nosotros lo vamos a hacer en 5 pasos. Lo primero es saber a qué clase pertenece la IP que me están dando. Y ahí mismo vamos a calcular la máscara actual, que de hecho ni la calculamos, solamente hay que saberla, cada, cada IP ya pertenece a una clase y cada clase tiene una máscara de red por defecto. La próxima clase bueno, cuando terminemos el ejercicio vamos a llegar a una tabla, que si usted ya vio el ejercicio y ya vio el ejemplo que yo le subí en Word parece o en PDF, no recuerdo, llegamos a una tabla, que esa tabla es como el resumen de todo lo que nosotros vamos a configurar de manera física ya en los equipos. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer, a utilizar una tabla de estas, cualquier ejercicio, vamos a agarrar una tabla y esta tabla la vamos a simular. Hay programas de simulación de red. Por ahí yo les mencionaba en el video, se llama Packet Tracer. Al finalizar esto quizás lo vamos a ver así rapidito. Entonces vamos a calcular la máscara de red. El segundo paso para nosotros es por aquí. Ahí tenemos el paso 1, vamos a solo escribirlos, luego vamos a ir llenando, vamos a ir completando toda esta parte. El segundo paso es resolver la fórmula 2n. 2n, este n es al exponente. Mayor o igual que c. Si nosotros resolvemos esta fórmula de manera correcta, todo el ejercicio ya tenemos por lo menos ganado un 80%. Pero si acá, como decimos a buen salvadoreño, la regamos, ya la regamos en todo el ejercicio. Y aunque si el ejercicio de acá no está bien, obviamente cuando usted se vaya a la parte física y agarrar los equipos y a configurar equipos de manera física, eso le va a dar un montón de errores. Entonces, si nosotros resolvemos esta fórmula de manera correcta, ya tenemos por lo menos un 70-80% del ejercicio resuelto. Así que hay que tener mucho cuidado en esta parte. Por ahí vi que se conectó alguien, dice Galaxy J2 Core y no nos está escuchando tampoco, no sé quién es.
Vamos a hacer una pausa, vamos a preguntarle quién es para ver si le podemos mandar las imágenes para que active el audio. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a ver quién es para ver si le podemos mandar las imágenes para que nos pueda escuchar, porque no nos está escuchando. ¿O alguien tiene una idea de quién es esta persona, Galaxy J2 Core? Ahí está, hoy sí ya nos está escuchando. Solamente Galaxy J2 Core, por favor díganos el nombre o escríbame ahí para saber quién es, porque no sé quién es. Bueno, ahí cámbiale el nombre mejor donde dice Galaxy J2 Core y colóquese su nombre para saber por lo menos quién se ha conectado. Sigamos, vamos acá al ejercicio. Nos habíamos quedado acá en el segundo paso. Nos habíamos quedado en resolver la fórmula 2n mayor o igual que c. Hay que ver quién es c. C es el número de subredes que nos están pidiendo. A nosotros el ejercicio ya nos debería de dar ese dato. Nos está pidiendo en este caso 5 subredes, que queremos dividir toda esta IP en 5 subredes. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a pasar luego vamos a llenar lo que va en cada uno de los pasos. Vamos al paso 3 y el paso 3 es calcular la nueva máscara de red. La máscara de subred. A partir de acá, a partir del paso 2, vamos a utilizar. Porque les decía que si no resolvemos bien esta fórmula, todo lo demás nos va a dar un tremendo error. Porque todos los demás pasos que siguen dependen de este resultado, del paso 2. Así que si en el paso 2 la regamos, pues ya la regamos en todo el ejercicio. Así que vámonos al paso 4. Y el paso 4 es calcular el número de hosts. Yo creo que este número de host, creo que ya no es necesario que lo esté explicando. Ya sabemos a qué nos referimos con el número de host. Número de host por subred. Ojo, es por subred. Es decir, cada una de las 5 subredes que vamos a crear va a tener el mismo número de host. No es el número de host en total, es el número de host por subred. Y por último vamos a tener lo que se llama el número mágico o salto de red. ¿Qué es esto del salto de red? O en otros libros en internet le llaman el número mágico o salto de red. El salto de red simple y sencillamente es dónde va a comenzar cada subred, cuál va a ser la dirección o el número que nos va a servir para ir sumando y saber dónde va a comenzar cada subred. Así que ya tengo por acá los 5 pasos a resolver y con esos 5 pasos yo lleno la tablita resumen, que con esa tabla resumen yo ya tengo hecho por lo menos, no sé si decirles, quizás no sería el trabajo más pesado, porque el trabajo más pesado quizás es andar cableando, hacer los cables, irlos a pasar por donde se deben de pasar, andar clavando, eso ya es la tarea física. Entonces, calculemos primero entonces lo que nos pide acá en el paso 1. Dice, saber a qué clase pertenece la red. Hay una tablita que por ahí la tienen, es una tabla resumen, y dice, están las 5 clases. Hay 2 clases que no se usan, que es la D y la E. Esas se usan para otras cosas, no vamos a tocar eso, no nos vamos a meter ahí, no nos vamos a complicar más la vida con eso. Solo vamos a usar A, B y C. Ya está dada una tabla que dice de dónde a dónde va la clase A, de dónde a dónde va la clase B y de qué IP a qué IP va la clase C. Si nosotros vamos a revisar esa tablita, nosotros vamos a encontrar que esta IP que nos están dando es clase A. De hecho, yo desde el inicio lo dije, que vamos a trabajar una clase A y una clase B, porque la clase C se la subí en un video.
Entonces yo ya sé que esta IP que me están dando a mí, si voy a revisar la tablita, va a pertenecer a la clase A. Ya sé eso, y con eso que sepa, ya me sirve a mí para saber entonces cuál máscara de subred es por defecto de la clase A. También ya están dadas las tablitas, todo esto ya está dado. Yo sé que la máscara de subred de una IP clase A es 255.0.0.0. Esa es la máscara de red de una clase A. ¿Qué significa esto 255? Significa que el octeto está encendido, todos los bits van a estar en 1. Y a esto es lo que se conoce como la parte que pertenece a red. Esta es la parte de red. Y los otros octetos que están en 0, se dice que es la parte que pertenece a host. Es decir, esto no va a cambiar, lo que va a ir cambiando es esto porque son las IP que van a ir cambiando de host en host. Entonces todo esto lo vamos a poder utilizar para computadoras, para impresores, todo lo que tenga que ver con conectar a la subred. Entonces tengo la parte de red y tengo la parte de host. Si ahora si yo me llevo esta máscara de subred que está en decimal a pasarla a binario, lo que voy a tener son un octeto encendido y 3 octetos apagados. Es decir, 1 y acá tengo puros ceros. Todos los octetos van en 0. Ahí tengo la misma máscara, solo que la tengo en una en decimal y la otra la tengo en binario. Y con eso ya terminé el primer paso. Ya sé a qué clase pertenece, ya sé que tiene esta máscara de subred en binario. Voy al paso 2. Y el paso 2 me está diciendo que resuelva dicha fórmula. Me dice que 2 a la n debe ser mayor o igual que c. C ya decíamos que es el número de subredes que me está solicitando a mí, la empresa o el problema en este caso. Me dice el problema que yo necesito 5 subredes. Entonces yo necesito resolver que 2 a la n sea mayor o igual que 5. ¿Y dónde encuentro este n? ¿De dónde voy a obtener este número n? Hay una tablita donde se las he colocado, creo que en todos los archivos enviados, donde hay una tabla resumen, que 2 a la 0, 2 elevado a la 0 es 1, 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a la 2 es 4, y así sucesivamente. Yo creo que ya se imaginaron o ya, como decimos a buen salvadoreño, ya cayeron de qué tablita les estoy hablando. Y si no, déjenme buscarla, quiero ver si la encuentro. No sé en qué, no sé en qué ejercicio se los coloqué. Quiero ver si está acá. No. Aquí está. Esta tablita es la que nos va a ayudar para determinar quién es n. Y aquí tenemos que 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar un número que el 2 elevado a ese número sea mayor o igual que 5 en este caso, porque 5 son las subredes que me están pidiendo. Entonces yo veo y digo, 2 a la 0, 1, no me sirve porque 1 no es mayor o igual que 5. 2 a la 1 tampoco me sirve porque 2, 2 a la 2 tampoco me sirve porque es 4 y 4 no es mayor o igual que 5.
y veo que tengo, vale, comentarles algo rápido. Zoom, como es gratuito, yo lo tengo gratuito, solo me va a dar 45 minutos. Después de 45 minutos, él nos va a sacar a todos, es decir, va a cortar la sesión. Después de que nos saque, se esperan un minuto y vuelven a entrar al enlace que les he dado para terminar la clase, porque no nos va a alcanzar los 45 minutos. Así que por ahí nos está diciendo que ya solo nos quedan 10 minutos. Sigo. Entonces yo veo que 2 a la 3 es 8 y 8 sí es mayor o igual que 5. Entonces yo veo que este dato a mí me sirve. Entonces, ¿quién es n? N va a ser 3. Entonces acá vengo y digo 2 elevado a la 3. Voy a elevar el 3. Y yo sé que 2 elevado a la 3 es 8. Entonces 8 sí es mayor o igual que 5. Entonces ya encontré quién es n. ¿Quién es n? N es igual a 3. Voy al siguiente paso. Y ahora me dice que debo calcular la nueva máscara de subred. Como he tomado cierto número de bits que van a pasar a la parte de red, en este caso 3, este 3 que yo voy a tomar dice que va a pasar a parte de red, va a formar parte de la red. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta parte? Voy a tomar la máscara de subred por defecto y lo que voy a hacer es encender el número de bits que yo voy a tomar para la parte de red, que en este caso simplemente es n. Si lo queremos ver de manera más sencilla y más clara, voy a encender el número de bits igual a n, viéndolo de esa manera. Entonces, como n yo calculé que es 3, voy a venir y los 3 bits que siguen ahora van a ser 1. Simplemente es encender el número de bits igual a n. Y ahora estoy diciendo que todo esto que está encendido va a pertenecer a la parte de red y todo lo que está en 0 pertenece a la parte de host. Entonces ya tengo ahora la nueva máscara de subred, así de sencillo, solamente es encender el número de bits igual a n. ¿Qué me hace falta ahora? Ahora debo de pasar esta máscara de subred a decimal. Si yo tengo los 8 bits encendidos, yo sé que eso me va a dar 255. Luego tengo 1, 1, 1 y luego tengo más ceros. Ahí tienen que hacer ustedes la conversión de ese octeto binario a decimal. Yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, lo tengo por acá anotado y eso me va a dar 224. Y lo demás pues es 0.0.0. Ahora esta máscara de IP ya no va a ser prefijo 8, va a ser prefijo 11, porque le he encendido 3 bits más. Entonces ahora tengo que la nueva máscara de subred para mis subredes es esta. Esta máscara de subred la van a tener todas las subredes que se van a crear. Alguien puede decir, profe, pero ahí dio 8 y solo le están pidiendo 5. ¿Qué va a pasar con las otras 3 subredes? No pasa nada. Simplemente las 3 subredes quedan no perdidas, sino que pueden quedar ahí como una reserva. De repente la empresa crece, coloca un nuevo departamento, por decir algo, yo perfectamente puedo utilizar de esas 3 subredes que han quedado ahí guardadas, digamos, reservadas, puedo tomar una para el nuevo departamento. Pero ¿qué pasa si me dicen, ya no van a hacer, yo termino todo el trabajo y tengo mi tabla resumen, pero de repente la empresa me dice, mire, fíjese que me equivoqué y no eran 5 subredes las que yo necesito crear. Yo necesitaba crear 15 subredes. Yo no puedo, después de haber subneteado una IP, yo no puedo continuar, no puedo agregarle redes, digamos, a esa subred, a esa IP ya subneteada. Yo tendría que volver a hacer el cálculo a partir desde el paso número 1. En este caso, si me dijeran a mí, mire, no eran 5, eran 7. En ese caso yo no tengo problemas porque sé que hay 3 subredes ahí que no he tocado,
pero se puede. Pero ya si me dijeran que son 9 redes, yo ya no pudiese utilizar todo esto, tendría que volver a comenzar desde el paso número 1, el subneteo. Así que hay que tener cuidado con eso y son cosas que es importante saber. Entonces ya tengo calculado acá el paso 3. Ahora me está diciendo que calcule cuánto es el número de máximo de host por subredes. Para eso también hay una fórmula que ya está determinada, ya no hay que estar inventando tanto o pensando tanto cómo es lo que voy a calcularlo. Ya nos dan una fórmula. Y la fórmula es 2 a la m menos 2 y eso es igual a h. Ya vamos a explicar qué es esto. De hecho, esto ya se explicó en otra guía. ¿Quién es M? M es el número de bits que quedan disponibles para host. Dicho de manera más sencilla, es la cantidad de ceros que quedan en la nueva máscara de subred. Es decir, lo que tengo en el paso 3, solo contemos el número de ceros y eso es M. ¿Quién es H? H representa el número de host. Entonces ahora voy a sustituir. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente contar cuántos ceros tengo. Acá tengo 8 octetos 2 octetos de 8, tengo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tengo 21 bits disponibles para host. Entonces M es 21. Menos 2, esto me va a dar H, que es el número de host. 2 a la 21, esto va elevado. 2 a la 21. Esto me va a dar un resultado de 2.097.152 hosts. A esto hay que restarle 2 y esto me va a dar H, que es el número de hosts. Así que nos van a quedar 2.097.150 hosts. Profe, ¿y tanto se le puede conectar a una red? Sí, a una red de clase A. Si ustedes leyeron por ahí, el máximo son como 16 millones y algo. Se dice que este tipo de redes tipo A o clase A son para empresas transnacionales o mundiales, como la querramos ver, para hacer sus conexiones. Es decir, puede tener hosts acá en El Salvador, en Estados Unidos, y todos pueden formar parte de la misma red. Quizás esos son temas ya un poco bien complejos de entender. ¿Cómo es que se hace eso? Pues la verdad, si me preguntan, no les respondería en este momento porque no tengo idea de cómo trabaja esto de una red internacional. Tendría que ser quizás un experto en redes que nos explique esto, así que no se los podría contestar de manera correcta quizás cómo es que se hace eso. Entonces ahora ya tenemos que cada subred va a tener 2 millones y fracción. Ya tengo calculado el paso 4 y ahora voy a calcular el salto de red, es decir, de cuánto en cuánto va a ir cambiando la dirección IP de cada subred. Y para calcular el salto de red es bien sencillo. Ya hay una fórmula también que nos la dan. Y la fórmula es a la constante 256 le vamos a restar el número del octeto que modificamos en la parte de subred. Es decir, nos vamos a ir al paso 3 y acá, donde calculamos la nueva máscara de subred, el octeto que modificamos, nos vamos a llevar el número en decimal a restarlo a 256. ¿De qué estoy hablando? Cuando yo calculé la nueva máscara de subred, yo a este octeto le cambié 3 bits. Entonces, ¿qué octeto fue el que se modificó? El segundo octeto. ¿Cuánto me dio cuando convertí este binario a decimal? Me dio 224. Entonces, este número acá que se modificó es el que yo me voy a llevar aquí a restarle a 256. 224. Y este es el número mágico o salto de red y eso me va a dar 32. Entonces yo ya tengo que de 32 en 32 va a ir saltando cada subred. Ahora ya tengo calculado todo. Solo me hace falta llenar la tabla resumen que me va a permitir a mí configurar el equipo de manera física. Solo quiero ver cuánto tiempo nos
Nos queda, aquí me dice que nos queda 1 minuto. Voy a detener acá bueno. Vaya, yo creo que solamente falta una persona por ahí. Vaya, nos habíamos quedado entonces en crear la tabla resumen que nos va a servir para configurar de manera física los equipos. Si gusta, apaguen el micrófono un ratito. Apaguen el micrófono y al finalizar el ejercicio, si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues la realizamos para que todos podamos escuchar bien. Yo a ver qué tiene la mujer. Es que la señora, yo no la conozco bien, yo una vez falé que la ya está bien viejita y la mamá ya está con él. Vaya, apaguen sus micrófonos un ratito, porfa, para que todos escuchemos bien. Vaya, vamos entonces a llenar la tabla resumen que nos va a servir a nosotros configurar de manera física los equipos. Entonces voy a ir a crear una tablita. Y se me han solicitado cinco redes. Entonces aquí voy a tener la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y por acá voy a tener la dirección de subred. Aquí voy a tener voy a hacer un poco más pequeña la letra. Aquí voy a tener la primera IP utilizable de esta subred.
Por acá vamos a colocar la última IP utilizable. Y por acá vamos a colocar la dirección de broadcast. La dirección de subred y la dirección de broadcast no se pueden asignar a ningún equipo. Son dos direcciones de red que se reservan, que se utilizan para configuración. La de broadcast es la que redirige el tráfico, es decir, recibe y reparte. Esa IP solo se encarga de eso, no puede ser asignada a ningún equipo. Y la dirección de red tampoco. Por eso, si usted se recuerda, ahí en la fórmula, cuando calculamos el número de host, dice 2m menos 2. ¿Por qué le restamos 2 a esa fórmula? Son estas dos IP. Esta no puede ser utilizable ni esta. Por eso es que restamos 2 al número de host cuando los calculamos. Entonces, ahora voy a proceder a llenar la tablita. Cuando nosotros llenamos la tablita, las primeras veces es bastante complicado de entender esto. Es bastante complejo y tendemos a veces a equivocarnos. Cuando ya tenemos mucho tiempo de estar haciendo eso y pues nos dedicamos a eso específicamente, después nosotros lo hacemos esto de manera bien sencilla. Pero nosotros que estamos comenzando y que no trabajamos ni en redes ni nada por el estilo, probablemente nos cueste un poco entender esta parte. Siempre la primera dirección de subred es la IP que nos está proporcionando el problema. Entonces, si yo voy, reviso, la IP que me están dando es esta. Entonces, esa va a ser la primera dirección de subred. Me la llevo para acá y la pego. Esa va a ser la primera dirección de mi primera subred. Luego, la primera dirección utilizable para host es una después de la de subred. ¿Qué significa eso? Que la primera utilizable será 111.0.0.1. Esa va a ser la primera dirección utilizable para host. ¿Cuál es la última? Y acá es donde viene el meollo del asunto. ¿Cuál es la última? Para llenar esto, bueno, aquí va a depender de la lógica de cada quien y de la experiencia también, pero como nosotros no sabemos absolutamente nada de redes, se nos va a hacer un poco más complicado ir llenándola que utilizando simplemente la lógica. Entonces acá vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a hacer un pequeño truco que nos va a ayudar a llenar toda la tabla. Si yo calculé en el paso 5 que el salto de red o el número mágico, como le querramos llamar, es 32, llenemos primero o saquemos las direcciones de las subredes, de las 5 subredes que me están pidiendo. Profe, pero ¿a quién le voy a sumar los 32? ¿A cuál de los 3 octetos en 0? ¿O a cuál de los 3 octetos yo le debería de sumar ese 32? Le vamos a sumar el salto de red al octeto que fue modificado cuando calculamos la nueva máscara de subred. Repito, el salto de red se le suma al octeto que fue modificado cuando calculamos la nueva máscara de subred. Si yo me voy al paso 3 y veo los octetos, yo veo que el octeto que fue modificado para calcular la nueva máscara de subred es el segundo octeto. Vea, a este octeto yo le agregué 3. Entonces, ¿a quién le debería de sumar los 32? Al segundo octeto. Entonces voy a tener que la siguiente dirección de subred, de la subred 2, va a ser 111.0 más 32, 32.0.0. Ya tengo la segunda dirección de subred. La tercera dirección de subred, entonces, ¿qué sería? 111.32 más 32, 64.0.0. Voy a la siguiente subred, 111.64 más 32, 96.0.0. Y por último,
111.96 más 32, 128.0.0. Ya tengo las 5 direcciones de subred en mi tabla. Y acá está bien fácil para llenar la siguiente columna. La siguiente columna, como sabemos que la IP primera utilizable simplemente es 1 después de la dirección de subred, simplemente lo copio y en vez de 0 es 1. Igual acá. Como sé que la siguiente es más 1, ya no es 0, sino que 1. Con esto voy a tener llena ya la segunda columna de mi tabla. 1. ¿Cómo lleno entonces las dos columnas restantes? La teoría a mí me dice que la dirección de broadcast es la última dirección del rango. Recuerden, entre la IP primera y la IP última hay 30 equipos, según lo que hemos calculado. Hay 30 equipos. Sumándole las dos que no se toman en cuenta para host, hay 32 equipos. Entonces la dirección de broadcast es la última dirección de ese rango. Entonces la siguiente dirección de subred es 1 después de la dirección de broadcast. Es decir, acá termina, pero se vuelve a reiniciar acá. Entonces podemos decirlo de otra manera. La dirección de broadcast es una dirección antes que inicie la segunda dirección de las otras subredes. Voy a repetirlo otra vez porque está un poco enredado esta parte. La dirección de broadcast es una dirección antes que inicie la siguiente subred. Entonces, si yo acá tengo 111.32.0.0, ¿cuál es la dirección antes que está de esta? Sería 111.31.255.255. Veamos acá, vámonos a broadcast, porque a lo mejor algunos no han, como decimos a buen salvadoreño, no hemos caído de dónde han salido todo eso. ¿Por qué 255? El número máximo de host en un rango, perdón, el número decimal entre en un octeto son 256. Pero como se toma en cuenta el 0, es de 0 a 255. Es decir, no existe en ninguna IP el número 256 hacia arriba. El número máximo que puede haber es 255. Cuando tengo en los octetos 255 es porque todo el octeto está encendido. Entonces, si yo a esta dirección le sumo 1, si le sumo 1, aquí yo no podría tener 111.31.255.256. Ya no se puede, no existe. El número máximo a alcanzar es 255. En realidad son 256, pero tomando en cuenta el 0, del 0 al 255 hay 256 números. Entonces, si yo le sumo 1 acá, no es lógico decir 111.31.255.256. Eso sería un error garrafal. Entonces, si yo le sumo 1 a 255, podría decir, como ya no me da para más, entonces sumémoslo al otro octeto, al tercero. Pero vemos que el otro octeto también ya está en su máximo, en lo máximo. Ya no puede ser entonces 111.31.256.255. Como ya no se puede sumar el 1 acá y tampoco se lo puedo sumar acá, entonces sumémoslo acá. Pero si yo le sumo 1 acá, todo esto pasa a 0. Es decir, se le suma 1 en los 3 octetos. Y al sumarle 1 a 255, eso vuelve a parar en 0, se vuelve a reiniciar. Quizás va a ser un poco complejo entender esto.
de verdad, cuando yo vi este tema en la universidad, yo no entendía absolutamente ni pepa en ese entonces. Y yo solo veía que sacaban números de un lado y de otro lado y de que el 255 no sé qué y es bien complejo. Por eso, si alguien me dice, mire, profe, yo no le entendí absolutamente nada de eso de broadcast, es comprensible porque yo creo que todos pasamos por eso. Es bien complejo decir, bueno, ¿y por qué si 255 yo le sumo uno? ¿Por qué se devuelve a cero otra vez? Se le suma uno y entonces vuelve a reiniciarse el octeto cuando llega a 255. Entonces yo veo que el siguiente, si aquí le sumo uno, esto no puede sumarle, no puede ser 256, este tampoco ya no puede porque ya llegó a su máximo, pero este sí porque tiene 32 y es posible que llegue hasta 255. Cuando este alcance 255, 255 y 255, vamos a haber alcanzado, ¿cuánto nos dio por acá? Quiero ver. Cuando todo eso esté en 255 y 255 y 255, habremos alcanzado 2.097.150 hosts. Ojo, repito, cuando estos tres octetos lleguen a 255.255.255, habremos alcanzado 2.097.150 hosts. Así que si no lo entiende al 100, no se preocupe, pero trate de buscar información, trate de ver algo, otros ejemplos, vea cómo, pero trate, porque yo sé que es bien complicado y yo pasé por eso. De verdad se los comento, yo no entendí absolutamente en ese entonces de dónde salía todo eso y por qué si le sumaba uno, por qué volvía a cero, y es un poco complejo, pero trate. Entonces, acá nos hace falta llenar esto. Entre este rango y este rango, ¿cuál es la última IP utilizable de esa subred? Y la teoría me dice que la última IP utilizable es una dirección antes de la dirección de broadcast. Una dirección antes de la dirección de broadcast. ¿A qué es igual a eso? A 111.31.255.254. Voy a ver cómo hago esto para acá para que veamos toda la tabla. Y ahí está. Quizás la parte más complicada de llenar es la dirección de broadcast. Aquí no hay tanto problema porque ya sabemos que la primera IP es una dirección después de la dirección de subred. Entonces aquí solo le voy sumando 1 al octeto. Quizás el problema se nos va a dar acá. ¿Cómo llenar la dirección de broadcast? Y ya teniendo la dirección de broadcast es bien fácil porque nos dice la teoría que la última IP es una IP antes de la dirección de broadcast. ¿Y cuál es la última que tengo acá? 255. Y le resto 1 me da obviamente 254. Así de sencillo. Entonces vamos a seguir llenando las otras partes. Estoy acá en la subred 2 todavía. ¿A qué va a ser entonces igual la subred 2? Como me dice la teoría que la dirección de broadcast es una dirección antes de la siguiente subred, yo tengo entonces que esa dirección va a ser 111.63.255.255. Si yo le sumo 1, esto va a volver a 0, esto va a volver a 0 y esto va a ser 64, que es exactamente la siguiente dirección. Y la siguiente dirección es la dirección de la siguiente subred. Y entonces la IP última para este bloque o para esta subred, ¿qué va a ser? 111.63.255.254. En estos dos rangos, entre la IP última y la IP, entre la IP primera y la IP última, hay 2.097.150 hosts. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabremos hasta que lleguen a 255. Y para hacer que eso llegue a 255, comenzando desde acá, pues la tabla creo que se nos iría por lo menos un cuaderno completo en llenar una tabla y asignarle a cada host una IP.
pero entre estas dos IP hay un rango de 2.097.150. Vamos a la tercera subred. Conforme lo vamos haciendo, vamos a ver que vamos a ir agarrando el hilo, como decimos. Entonces acá tengo ya la dirección de la cuarta subred y la teoría me dice que la dirección de broadcast del anterior es una dirección antes de esta. Entonces, ¿cuál es la dirección que está antes de esta? 111.95.255.255. ¿Cuál es una antes de esta? Porque esa es la última IP utilizable para host. 95.255.254. Ya tengo mis tres subredes completas. ¿Cuál sería la dirección de broadcast de la cuarta subred? Es una antes de esta. Y entonces ya me dice, ya voy agarrando la onda, como decimos, que esto va a ser a 127.255.255. ¿Cuál va a ser entonces la última utilizable de esa subred? Una antes de broadcast. 127.155.254. Y ahora tenemos el problema, ¿cómo voy a llenar la dirección de broadcast si ya no tengo otra subred? Ya no tengo otra subred. Acá podemos hacer dos cosas. Aquí va a depender de la lógica de cada uno y de la experiencia. Pero como si hablamos de experiencia, pues no tenemos. A mí se me hace muy fácil, más fácil, sumarle a este 128, hacerle el salto de red que es 32 y basarme en ese resultado para llenar este broadcast. Entonces voy a decir 128 más 32 y eso nos va a dar, vamos a ver cuánto nos va a dar. 128 más 32, eso nos va a dar 160. Es decir, si hubiese una sexta red, sería 111.160.00. Entonces ya calculé que esto es 160 y me va a servir para calcularlo el broadcast de la quinta red. Entonces la dirección de broadcast sería 111.159.255.255. A esto le resto un 1 y me va a dar la última utilizable. 159.255.254. Y ya tengo, como solo me pidieron 5 subredes, tengo la tabla con 5 subredes. Pero si usted recuerda, con los bits que encendimos, eso me daba la posibilidad de un máximo de 8 subredes. Es decir, que yo perfectamente pudiese llenar la tabla hasta 8 subredes. Pero como solo el ejercicio me dice 5, lo vamos a dejar hasta 5. Así que con esto que tengo acá, con esta tablita, yo puedo ir a agarrar el servidor, yo puedo ir a agarrar el switch, puedo ir a agarrar los routers, puedo ir a agarrar los hosts y comenzar a hacer los cables, conectarlos y luego de tener todo conectado, yo comienzo a meter todo esto, a configurar cada equipo y la red debería de funcionar de manera correcta. La próxima clase va a ser el Pocket Tracer. Vamos a simular una red, vamos a ver una red lógica. Es decir, vamos a, como que la estamos haciendo en realidad, pero va a ser a nivel de programa, una simulación. Así que esto es el ejercicio con respecto a la clase A. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, hasta acá donde vamos ahorita. Si usted tiene alguna pregunta, encienda su micrófono y la puede resolver. Si la podemos resolver, pues la resolvemos y si no, hay que buscar cómo resolverla. ¿Alguna pregunta hasta dónde hemos llegado? ¿Ninguna? ¿Nadie? Todo claro como el chocolate. Bye. Vamos entonces, vamos a resolver otro ejemplo. Este lo voy a ir un poco más rápido, porque ya se dio la explicación de este otro. Ahora nos dan una IP que es 132.18.0.0 prefijo 16 y nos están solicitando 50 subredes. Voy a
tener acá los pasos, los voy a copiar rápido. Vamos a obtener la clase y vamos a obtener también la máscara de subred. En el paso 2 vamos a calcular la fórmula. Dos a la n mayor o igual que c. En el paso 3 vamos a calcular la nueva máscara de red. En el paso 4 vamos a calcular el número de host. Calcular número de host por subred. Y en el quinto paso vamos a calcular el salto de red. Y en otros lados lo van a encontrar como el número mágico. Bien, ya tengo los pasos escritos, ahora hay que comenzar a trabajar. La IP que me están dando es esta, 132.18.0.0 prefijo 16. Por ahí vi que alguien se conectó después de lo que yo había dicho de los prefijos. Lo voy a volver a repetir así un poco rápido. Hay IP con clase y hay IP sin clase. Cuando una IP es prefijo 8, 16 o 24, se dice que esta IP pertenece a una clase. Cuando es 8 pertenece a la clase A, cuando es 16 pertenece a la clase B y cuando es 24 pertenece a la clase C. Cuando una IP que me dan tiene un prefijo distinto de esos tres números, digamos prefijo 12, prefijo 21, se dice que esa IP no tiene clase. Entonces el procedimiento para todo esto es un poco diferente. Se hace de manera un poco diferente. Pero les decía, no nos vamos a meter con IP que no tienen clase. Sería un poco más confundirnos. Entonces, mejor aprendamos por lo menos la IP con clase y a lo mejor más adelante, cuando alguien se anime a estudiar redes, un técnico en redes, una ingeniería en redes, pues ahí se van a dar gusto viendo todo lo que es redes. Porque si usted busca información en internet, le va a aparecer subnetear la siguiente IP, prefijo 15 por decirle algo. Ya no va a ser el mismo procedimiento. Así que yo por eso los ejercicios que le he colocado van prefijo con clase. Sigamos. ¿A qué clase pertenece esta IP? Yo me voy a la tablita que ya está dada, veo de qué rango a qué rango va cada clase y yo encuentro que esta clase pertenece a la clase B, porque comienza con 132 y 132 está en el rango de clase B. También me voy a la tabla y digo, bueno, como pertenece a la B, es una IP con clase, ¿qué máscara de subred le pertenece a la clase B? Esto también ya está dado. Hay una tabla y nos dice que la máscara de subred de una IP clase B es 255.255.0.0. Listo, ya tengo la clase y tengo la máscara de subred por defecto de esta clase. Si lo quiero ver, la máscara de subred en binario es 1, 1 y lo demás es 0. ¿Y de dónde salen esos unos? Si usted convierte 255 a binario, eso le va a dar 8 unos. Sigamos, yo creo que ahí no hay mucho que hablar. Ahora me dice que calculemos la fórmula, que busquemos un n que elevado Sn, 2 elevado a Sn, sea mayor o igual que C. ¿Quién es C? Ya lo dijimos. C es el número de subredes que me solicitan. En este caso es 50. Me están solicitando 50 subredes. Entonces yo debo de buscar un n, debo de buscar un n que 2 elevado a ese número sea mayor o igual que 50. Entonces, para ello usted se viene a auxiliar de la tablita, de esta tablita, y busca un número que sea mayor o igual que 50. Y comenzamos a buscar 2 a la 0 no, 2 a la 1 no, y bla, bla, bla. Llegamos a la 2 a la quinta y es 32.
y 32 no es mayor o igual que 50, entonces seguimos y por acá encontramos 2 a la 6 y encontramos que 2 a la 6 es 64. Entonces 64 sí es mayor o igual que 50. Entonces decimos que 2 a la 6 2 a la 6 es 64 y 64 es mayor o igual que 50. Ya encontramos n. ¿Quién es n? 6. N es 6. Entonces, ¿cuánto es el máximo de redes que pudiésemos crear en este momento? 64. Pero nos están pidiendo 50. Van a quedar 14 subredes eh, guardadas por ahí, digamos, de reserva. Entonces sigo. Y ahora me dice que calculemos la nueva máscara de subred. Yo tengo la máscara por defecto y es esta. Todo lo que está en 1 se dice que es la parte que pertenece a red. Y los ceros que quedan acá son los que pertenecen a host. Es decir, lo que va a ir cambiando. Entonces copio esa máscara de subred por defecto y ahora debo de calcularla. Como lo he tocado cierto número de bits, voy a calcularla nuevamente. Si se fijan, otra vez ya nos dijo que nos faltan 10 minutos. Si el ejercicio, si la sesión se termina sin antes haber terminado el ejercicio, ya no se vayan a conectar, ya no lo voy a abrir. Lo que voy a hacer es terminar el video y les voy a subir el video. Pero yo creo que en 10 minutos sí terminamos. Así que voy a apurarme un poquito. Voy a calcular la nueva máscara de subred. Esta es por defecto la que tengo y a esta es la que voy a modificar. Como en el paso anterior yo encontré que n es igual a 6, perdón, voy a encender 6 bits de esta máscara. Entonces calculo 4, 6. Y todo esto va a ser ahora 1. Ahora, esos 6 bits han pasado a ser parte de la parte de red. Entonces ahora lo que me resta es pasar esto a binario. Ahora ya este ya no va a ser prefijo. Ya no va a ser prefijo 16, sino que va a ser prefijo 6, 16 más 6, 22. Va a ser prefijo 22, porque ya hemos modificado la máscara de subred. Y ahora si paso esta máscara, que está en binaria, la convierto a binario, está en decimal y la convierto a binaria, yo obtendría que este octeto, como tiene solo unos, me va a dar 255, el siguiente 255, y lo que tendríamos que convertir, hacer el proceso de conversión es este octeto. Si yo convierto eso de binario a decimal, eso me va a dar 252, y el octeto que está en 0, pues obviamente me va a dar 0. Ahora, esta es la nueva máscara de subred. Esta máscara la van a utilizar todas las subredes que voy a crear. Las 50 subredes van a tener esta máscara. Cuando veamos la próxima clase, la configuración en el Pocket Tracer, vamos a ver que se usa la misma. Y ahora me falta todavía calcular el número de host por subred. Y para eso hay una fórmula, decíamos que era 2m, 2 elevado a la m, menos 2. Y esto es igual a h. Y pues ya decíamos que m simplemente es el número de bits que quedan reservados para host. Entonces simplemente voy al paso anterior y cuento el número de ceros. Tengo 1, 2 y 8, tengo 10. 10 bits para host. Entonces voy a hacer 2 a la 10 menos 2 y eso me va a dar el número de host máximos por subredes. Entonces voy a la calculadora y yo veo cuánto me da 2 a la 10. Y 2 a la 10 me va a dar 1024 menos 2 y eso es h. Entonces h es igual a 1022 host por subred. Y ya tengo que entre cada subred van a haber 1022 hosts. Ahora vengo y voy a calcular entonces el número mágico o salto de red. El salto de red se calcula utilizando la constante 256, que es el número máximo
De 0 a 255 hay 256 unidades. Y a este número, a esta constante yo le voy a sumar le voy a restar, perdón, lo que acá me dio cuando modifiqué el octeto. Si se recuerdan, el octeto que yo modifiqué fue el tercero. A este le encendí 6 bits. Entonces, al hacer el cálculo de binario decimal, yo obtuve que eso me da 252. Entonces, como eso de 252 pertenece a la parte de red, se lo resto. 252. Y eso me va a dar 4. 4 es el salto de red. Y ahora ya tengo todos los elementos necesarios para comenzar a armar mi tablita. Voy a colocar una tabla un poco rápido. Recuerden que son 50 subredes las que vamos lo que nos están solicitando. Entonces aquí habría una lista, tendría que haber una lista del 1 al 50. Por motivos de tiempo yo obviamente no lo voy a hacer, pero vamos a llenar por lo menos unas 5, vamos a completar unas 5 subredes. Entonces aquí voy a tener la dirección de la subred. Aquí voy a tener la primera IP primera utilizable para host. Y aquí voy a tener la última y aquí voy a tener la dirección de broadcast. Decíamos que la primera dirección de subred de una IP con clase es la misma IP. La que nos daba el ejercicio es 132.18.0.0. Entonces la primera IP utilizable, ¿cuál será? O podemos hacer lo que hicimos hace un ratito. Podemos llenar la columna de la dirección de subred. Voy a bajar esto un poquito. Y según lo calculado en el paso 5, decíamos que el salto de red es 4. ¿En qué octeto yo debería de sumar entonces el 4 para ir saltando de subred en subred? Lo vuelvo a repetir, ese salto de red se le suma al octeto que fue modificado cuando calculamos la nueva máscara de subred. ¿Qué octeto fue? El tercero. Entonces la siguiente dirección de la subred sería 132.18.4, 0 más 4, 4.0. ¿Cuál sería la siguiente dirección de la siguiente subred? 132.18.4 más 4, 8.0. Vamos a hacerlo hasta 5 subredes. 8 más 4, 12. Y vamos a dejarlo hasta acá, 5. 12 más 4, 16. Ya tengo las primeras 5 subredes, son 50, pero no voy a hacer las 50, me voy a quedar con 5. ¿Cómo calculo entonces ¿Cómo calculo entonces el broadcast de la primera subred? Si yo sé que el broadcast es una IP antes de la siguiente dirección de subred, eso sería igual a 132.18.3.255. ¿Por qué 3? Porque si yo a esta IP le sumo 1, obtendría la siguiente IP. Como ya no le puedo decir acá 256, este 1 pasa acá y ahora sería 4, pero esto se resetea en 0. Entonces yo tendría la siguiente. Y yo creo que ya no es tan necesario volver a recalcar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es mejor ver el video tranquilo, pausado e irle entendiendo. ¿Cuál sería la última? La última del bloque sería una antes de este. Entonces sería 132.18.3.254. ¿Cuál sería la primera la IP utilizable de esta subred? Es una después de la dirección de subred. 132.18.0.1. Y así sucesivamente yo voy a ir generando las
50 subredes, porque son 50 las que me está pidiendo el ejercicio. Para 50 hemos hecho el procedimiento, pero no la voy a seguir llenando. Aquí solamente el broadcast de la siguiente, ¿a qué sería igual? Sería 132.18.7.255. El de este sería 132.18.11.255. Y así sucesivamente nos podemos ir hasta llenar las 50 subredes. Así que yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar hasta acá por cuestiones de tiempo. Y yo creo que no es tan necesario tampoco llenar las 50 subredes para que ustedes vayan agarrando la lógica de este tipo de ejercicios. Así que yo me quedo hasta acá con los ejercicios. Esta clase se la voy a subir para que la tengan a la mano por si alguien la quiere ver y no se pudo conectar tampoco. Y si alguien tiene alguna duda, si gusta, abra su micrófono y hágala. ¿Preguntas? ¿O es que no se entendió nada? ¿O sí entendieron todo? ¿Alguna duda, pregunta?